Bienvenidos a Hola con Oli. Yo soy Oli y voy a ser vuestra profesora de español. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a ver las dos últimas pruebas del examen DELE A1. ¿Y cuáles son esas pruebas? Aquí la tenemos. Son la prueba escrita y la prueba oral. Antes de seguir, os recuerdo que podéis ver este vídeo subtitulado en inglés y en español si le dais clic al cuadradito del vídeo. Bien, creo que estamos preparados. ¿Empezamos? Vamos a ello. Comenzamos con la prueba escrita. La prueba escrita podemos decir dos elementos importantes. El primero, que son 25 minutos de prueba. Y el segundo, que la prueba se divide en dos tareas. ¿En qué consisten estas dos tareas? Lo vemos a continuación. La primera tarea consiste en rellenar un formulario con nuestros datos personales. Es decir, un formulario es un documento que tenemos que rellenar huecos con información personal. Por ejemplo, edad, número de teléfono, nombre, nacionalidad. Todo este tipo de información es la que tenemos que rellenar. También puede ser que aparezcan preguntas cortas, como a qué te dedicas, que es lo mismo que en qué trabajas, cómo eres. Se trata de ver que sois capaces de escribir relacionando oraciones y relacionando palabras. Bien, esta sería la primera prueba. Vamos a la tarea 2. La tarea 2 se trata de realizar un texto epistolar. ¿Qué quiere decir epistolar? Bien, epistolar quiere decir carta. Tenemos que escribir un texto que puede ser una carta, puede ser un correo electrónico, un mensaje, puede ser un anuncio, pero siempre va a estar dirigido a alguien. Siempre va dirigido a una persona. Un ejemplo, pues si nos piden hablar de nuestro mejor amigo, siempre van a aparecer 4 o 5 puntos que tenemos que escribir. ¿Cómo son esos puntos? Pues pueden ser: habla de tu mejor amigo. En el texto tiene que aparecer la siguiente información: cómo es, cuántos años tiene pareja, a qué se dedica. Esa información tenemos que escribirla. Y muy importante, siempre nos van a pedir un número de palabras. Ese número de palabras es importante que cuando escribáis, leáis y contéis las palabras del texto para no tener ningún problema cuando pues la institución os corrija el examen. Realizar un texto, estar pendiente de las palabras y hablar de un tema que siempre va a ser relacionado con nuestro entorno personal. La tarea oral, ¿en qué consiste? Tenemos que destacar una serie de información importante. La primera es que la prueba dura en total 20 minutos, pero son 10 minutos de preparación y otros 10 minutos de lo que es la prueba, de lo que es hablar. Y la segunda es que se divide en 3 tareas o en 3 partes. Ahora vamos a ver de forma general, voy a explicar en qué consisten esas 3 partes. La primera parte es sencilla, es una presentación en la que tenemos que hablar durante 2 minutos sobre nosotros mismos. Es decir, me voy a presentar y voy a decir mi nombre, mis apellidos, mi nacionalidad, es decir, de dónde soy, la edad que tengo, cuántas lenguas hablo. Todo ese tipo de información es bueno decirlo en esta tarea. Es la presentación y es importante saber que tenéis que hablar vosotros solos. El entrevistador en ningún momento va a interrumpir, no va a hablar. Bien, sencillo. Vamos a la tarea 2. En la tarea 2 se trata de elegir de entre 5 opciones 3. Estas 3 serán 3 temas que consideremos fáciles para elegirlos y hablar de ellos. Es decir, en la primera yo tengo una presentación y en la tarea 2
tengo que hablar de 3 temas elegidos entre 5. Estos 3 temas serán, por ejemplo, mis vacaciones o mi trabajo, mi familia, mi rutina, mi tiempo libre. Siempre son temas relacionados con la vida diaria. ¿Qué pretenden con este tipo de ejercicio? Pues quieren ver si sois capaces de relacionar palabras, oraciones y de realizar un discurso que se entienda y que sea fácil de comprender con vuestras palabras y con los temas relacionados con vuestro entorno personal. Es algo importante. ¿Por qué? Porque es la base para poder seguir aprendiendo pues más gramática, más lectura, todo lo relacionado con un idioma. Las bases son muy importantes. Y la tarea 3, que es la última, se trata de hablar durante 3 o 4 minutos con el entrevistador. Es decir, en este momento se trata de una conversación. En la tarea 1 y en la tarea 2 hablamos nosotros solos. En la tarea 3, conversación con el entrevistador. En esta tarea tenemos que hablar de las opciones elegidas en la tarea 2. Vamos a decir, pues he elegido familia, he elegido trabajo y he elegido tiempo libre. El entrevistador puede preguntarnos, ¿y qué realizas en tu tiempo libre? O ¿con quién vas al cine, por ejemplo? ¿O con quién vas al teatro? ¿Cuál es tu trabajo? ¿A qué te dedicas? ¿Tu trabajo está cerca de casa? Todas estas preguntas pueden ser muy común en este tipo de ejercicios. Vosotros tenéis también que realizar esa conversación, es decir, no solo el entrevistador me va a preguntar y yo tengo que contestar y mantener la conversación. Es muy importante para que el entrevistador pueda decir, esta persona habla bien, esta persona entiende lo que yo le pregunto. Entonces es muy buen resultado. Así que podemos hacer, a modo de resumen, vamos a ver en qué consiste la prueba escrita y la prueba oral. La prueba escrita ya hemos dicho 2 cosas importantes. La primera, que dura 25 minutos y la segunda, que se divide en 2 tareas. La primera, rellenar un formulario con datos personales. Y la segunda, se trata de realizar o de escribir un texto epistolar, que ya dijimos que epistolar significa realizar una carta, un mensaje, un correo electrónico siempre dirigido a una persona. Y la prueba oral, ¿qué tenemos que saber? Pues importante, tenemos que saber que dura 20 minutos en total, tenemos 10 minutos de preparación y 10 minutos de lo que es el examen. 3 tareas, la primera, una presentación hablando de nosotros mismos y realizando preguntas cortas. La segunda, se trata de elegir de 5 opciones, 3, las que yo vea más fáciles, y hablar sobre esas 3 opciones durante 2-3 minutos nosotros solos. Y la última tarea, la tarea 3, se trata de una conversación hablando de los temas elegidos en la tarea 2. Tenemos que realizar un discurso con el entrevistador. Hasta aquí creo que tenemos bastante clara las 2 pruebas. Una cosa importante que tengo que decir es que en la prueba oral yo puedo tener un folio y apuntar algunos datos para recordar, y después en el examen puedo mirar ese folio un poquito, hago así, bien, me acuerdo, y lo miro. Lo que no puedo es leer constantemente, es decir, yo apunto información que necesito recordar porque estoy nervioso o porque es algo que se me ha ocurrido en ese momento, y en el examen puedo ojear, puedo mirar un poquito, bien, sigo, pero no leo constantemente porque eso da una mala impresión.
al entrevistador y al examinador. Bien, estos son los consejos que doy para que sea un poquito más fácil realizar el examen, porque el examen oral siempre es más complicado porque estamos nerviosos, porque pensamos que nos van a juzgar, pero no hay que tener ningún susto, ningún miedo, porque va a salir bien. Así que si queréis saber cómo realizar este mismo examen, pero de forma práctica conmigo, podéis verlo en el siguiente vídeo. Así que os espero.